En el solemne escenario de una iglesia, Ana vestía un deslumbrante vestido de novia blanco, pero sus ojos no podían ocultar la desesperación que la embargaba. Un frío helado la envolvía mientras se encontraba frente a don Alfonso, un anciano de casi 70 años con el cabello canoso y el rostro lleno de arrugas, que tenía una mirada de satisfacción en los ojos. Sostenía con fuerza la mano de Ana, apretándola con firmeza como si temiera que ella pudiera escapar en cualquier momento. Mariana, la madre de Ana, una mujer delgada y con el rostro demacrado tras meses de enfermedad, intentaba tomar la mano de su hija con voz temblorosa. Ana se volvió para mirar a su madre con un nudo amargo en la garganta. No estaba segura, nunca lo estuvo, pero sabía que si no hacía esto, su madre no tendría dinero para el tratamiento y los acreedores destruirían a su familia. Rodrigo, su primo, estaba sentado con las piernas cruzadas y los brazos cruzados, mirándola con burla desde los bancos de los invitados. Una risa suave se escuchó cuando soltó una carcajada mirando al señor Alfonso con desprecio, comentando que había muchas maneras de conseguir dinero y Ana había elegido esta. Mariana susurró con enojo, apretando con más fuerza la mano de su hija, defendiendo que Ana no tenía otra opción. Cuando el sacerdote preguntó si aceptaba tomar al señor Alfonso como su esposo en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, siendo siempre fiel a él, Ana tragó saliva y sus labios temblaban levemente. Todas las miradas se centraron en ella mientras se oían murmullos. Una mujer entre los invitados susurró que era una pobrecita, que allí no había amor, que era solo una muñeca vendida a un viejo. El señor Alfonso apretó aún más la mano de Ana como una advertencia para que no dudara. Ana cerró los ojos, obligándose a pronunciar las palabras que jamás pensó que tendría que decir, acepto. La recepción se celebró en una lujosa mansión a las afueras de Madrid. Ana estaba sentada en la mesa principal, pero no había tocado ningún plato. Los invitados, todos ricos y ostentosos, la miraban con una mezcla de lástima y desprecio. Las conversaciones susurrantes llegaban a sus oídos, que parecía que la llevaban al patíbulo, que seguro la habían obligado, que chica joven se casaría voluntariamente con un anciano. Ana escuchaba todo pero no reaccionaba, solo miraba la copa de vino tinto frente a ella con el corazón vacío. Don Alfonso, sentado junto a ella, le hablaba con tono autoritario, diciéndole que sonriera, que ahora era su esposa y no debía hacerlo quedar mal. Ana mordió sus labios forzando una sonrisa falsa, pero nada escapaba a los ojos del señor Alfonso, quien puso la mano sobre su cintura y la apretó con fuerza, advirtiéndole que no le gustaban las mujeres apáticas. Que había pagado por ella y debía comportarse como correspondía a su posición. El auto de lujo avanzaba por un camino solitario llevando a Ana al lugar que sería su hogar a partir de ahora, pero para ella no era más que una prisión. El portón de hierro se abrió revelando una mansión majestuosa pero fría. Ana bajó del coche con el corazón acelerado al ver la casa oscura, iluminada apenas por unas pocas luces tenues. Héctor, un hombre de mediana edad vestido con traje negro, se acercó para darle la bienvenida. Era el mayordomo fiel del señor Alfonso, y su mirada era helada, sin una pizca de emoción. Ana sintió un mal presentimiento sobre ese hombre. El señor Alfonso se acercó, puso la mano en la espalda de Ana y la empujó hacia adentro, diciéndole que se acostumbraría pronto a ese lugar. Dentro de la mansión, el ambiente era tan sombrío que erizaba la piel. Ana sentía que cada pared tenía ojos que la vigilaban. Cuando dijo que quería dormir, don Alfonso respondió fríamente que dormirían juntos. Ella se quedó helada, pero él le tomó la muñeca y la arrastró escaleras arriba mientras le decía que no lo hiciera repetirlo. En el dormitorio, el corazón de Ana se paralizó cuando la puerta se cerró. El sonido del cerrojo se oyó tras ella y escuchó los pasos del señor Alfonso acercándose. Su voz grave resonaba en el amplio pero gélido espacio, diciéndole que ahora oficialmente eran marido y mujer. Ana apartó el rostro intentando mantener la calma, diciendo que estaba cansada y quería descansar. Una risa baja resonó cuando don Alfonso le preguntó si creía que se había casado con ella para que se fuera a dormir temprano. Su mano áspera le sujetó la muñeca y Ana intentó retroceder instintivamente, pero él la sujetó con fuerza. Cuando Ana gritó que la soltara, él la miraba fijamente con ojos profundos llenos de peligro, recordándole que era su esposa y tenía derecho sobre ella. Ana intentó controlar su respiración diciéndole que no estaba preparada,
pero don Alfonso arqueó una ceja y soltó una risa burlona, respondiendo que si estaba preparada o no, no importaba. Lo que importaba era lo que él quería. Ana temblaba, retrocediendo hacia la cama mientras se lo suplicaba. De repente, el señor Alfonso suspiró y la soltó, diciéndole que le daría una noche para adaptarse, pero que no creyera que era un hombre paciente. Ana lo miró con desconfianza preguntándole qué quería decir. El anciano sonrió con malicia explicándole que no le gustaban las mujeres rebeldes, que había pagado mucho por ella y no quería que su mercancía se arruinara. Ana apretó los puños sintiendo una profunda repulsión. Antes de salir, don Alfonso añadió que la puerta se cerraba desde afuera y que no intentara escapar. La puerta se cerró y el cerrojo sonó una vez más. Ana se quedó allí con el corazón desbocado, dándose cuenta de que estaba realmente encerrada. A la mañana siguiente, el sol se filtraba por la ventana pero no lograba disipar el frío que rodeaba a Ana. Aún llevaba el vestido de novia de la noche anterior, acurrucada en la enorme cama. De repente la puerta se abrió y una voz femenina suave resonó dándole los buenos días. Una mujer de mediana edad entró vestida con uniforme de sirvienta blanco y negro, el cabello recogido con cuidado. Se presentó como Elena, el ama de llaves de la mansión. Ana se incorporó con la voz ronca preguntándole qué hacía allí. Elena colocó una bandeja de desayuno sobre la mesa explicando que tenía órdenes de traerle el desayuno, que el señor Alfonso había dicho que no podía salir de la habitación sin su permiso. Ana mordió su labio mirando fijamente a Elena, preguntándole si sabía qué clase de hombre era él. Elena bajó la mirada sin decir nada. Cuando Ana le preguntó con un tono que rozaba la desesperación si le tenía miedo, Elena inhaló profundamente y luego murmuró que le aconsejaba que no se opusiera al señor Alfonso. Que las personas que lo habían hecho no habían tenido un final feliz. Ana se estremeció preguntándole qué quería decir con eso. Elena miró hacia la puerta y bajó aún más la voz, explicando que allí había secretos que no debería descubrir si quería seguir con vida. Ana abrió los ojos con asombro preguntando qué secretos, pero antes de que Elena pudiera responder, una voz grave sonó desde la entrada. Era Héctor, el mayordomo leal del señor Alfonso, que estaba allí con una mirada tan fría como una cuchilla, ordenando a Elena que saliera de la habitación. Elena bajó la cabeza y salió apresuradamente mientras Héctor entró observando a Ana de arriba a abajo, informándole que el señor quería verla en su despacho. En el despacho, Ana entró a una amplia sala donde el señor Alfonso estaba sentado tras un pesado escritorio de madera oscura. Sostenía una copa de vino y la miró entornando los ojos, diciéndole que se sentara. Ana se sentó con desgano frente a él cuando le preguntó si sabía por qué se había casado con ella. Ella apretó los puños preguntando por qué quería poseerla. El señor Alfonso soltó una carcajada respondiendo que en parte, pero la verdadera razón era porque se parecía a su ex esposa. El corazón de Ana casi se detuvo. Don Alfonso se levantó y caminó lentamente hacia una gran pared, presionó un botón secreto y una cortina se deslizó hacia abajo revelando un enorme retrato. Ana abrió la boca en shock, la mujer del cuadro se parecía increíblemente a ella. Temblando, se puso de pie preguntando quién era ella. El señor Alfonso sonrió respondiendo que era Isabel, su primera esposa. Ana negó con la cabeza preguntando dónde estaba y por qué nunca había oído hablar de ella. Don Alfonso explicó con voz grave que Isabel había desaparecido, que desapareció una noche de lluvia sin dejar rastro alguno. Ana sintió la garganta seca preguntando qué le había hecho. El señor Alfonso la miró por un instante, luego rió preguntándole si creía que había matado a su esposa. Ana no respondió, pero el miedo ya se apoderaba de cada fibra de su cuerpo. De todos modos, el señor Alfonso se acercó y levantó su barbilla con un dedo, diciéndole que ahora iba a reemplazar a Isabel y que no dejaría que desapareciera como ella. Durante las siguientes noches, Ana estaba encerrada en su habitación con la mente hecha un caos, mirando al techo sintiéndose como un pájaro enjaulado. Una ráfaga de viento frío entró por la ventana y entonces escuchó un susurro: «¡Corre!». Ana se sobresaltó y se giró bruscamente, pero no había nadie en la habitación. Sabía que algo no andaba bien en esa mansión. En la tercera noche, la oscuridad lo envolvía todo. Ana estaba sentada en un sillón del dormitorio con los ojos fijos en la ventana entreabierta. El viento nocturno traía el mismo susurro: «¡Corre!».
Ana se giró de inmediato con el corazón palpitando con fuerza, pero a su alrededor solo había un silencio escalofriante. Intentó respirar con calma, pero la sensación de ser observada no desaparecía. Se decía a sí misma que solo eran alucinaciones, que solo estaba muy tensa. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Elena, quien entró y cerró la puerta tras ella, sus ojos mostrando clara preocupación. Le preguntó si había escuchado algo, y Ana parpadeó preguntándole si ella también lo había escuchado. Elena miró alrededor y bajó la voz explicando que no era la primera vez, preguntándole si había entrado a esa habitación. Cuando Ana preguntó de qué habitación hablaba, Elena dudó antes de responder que se refería a la del final del pasillo en el tercer piso, la puerta de roble rojo. Ana lo recordó, había visto una puerta cerrada con llave mientras exploraba la mansión. Preguntó qué había dentro, y Elena bajó la mirada diciendo que no debería saberlo. Ana apretó los puños diciéndole que estaba encerrada y tenía derecho a saber con qué se enfrentaba. Elena tragó saliva y finalmente reveló que esa era la habitación de Isabel. El corazón de Ana dio un vuelco. Elena asintió levemente explicando que era la habitación de la ex esposa del señor Alfonso. Ana dio un paso atrás preguntando cómo podía ser si había desaparecido, y Elena la miró con ojos llenos de advertencia diciendo que nadie desaparece realmente en esa casa. Esa noche Ana ya no podía soportarlo más. Tenía que saber el secreto de la habitación roja. Esperó a que todos durmieran, luego salió sigilosamente de su habitación y recorrió el pasillo helado. Cuando llegó frente a la puerta roja, puso la mano en el picaporte y, para su sorpresa, se abrió con un clic. El corazón de Ana latía con fuerza. Entró lentamente y cerró la puerta tras ella. La habitación estaba completamente oscura, un olor a humedad y rosas flotaba en el aire. Buscó a tientas el interruptor y cuando lo encontró, una tenue luz amarilla iluminó la habitación. Ana se quedó boquiabierta, por todas las paredes había fotos de Isabel, cada una de ellas idéntica a Ana. Ana caminó lentamente y tocó una de las fotos. Debajo, una frase escrita a mano decía Isabel, la esposa perfecta. Un escalofrío le recorrió la espalda. Entonces vio un gran armario de madera cerrado con llave e intentó abrirlo, pero no se movía. De pronto escuchó pasos en el pasillo. Ana apagó la luz apresuradamente y se escondió en una esquina. La puerta se abrió de golpe y Héctor estaba allí diciendo que sabía que vendría. Ana apretó los puños preguntando qué le habían hecho a Isabel. Héctor no respondió, entró mirándola fijamente diciéndole que no debería ser tan curiosa, que podría costarle la vida. Ana retrocedió preguntando dónde estaba ella. Héctor torció los labios y señaló el armario de madera, diciéndole que lo abriera ella misma y lo mirara. El corazón de Ana latía descontroladamente. Caminó despacio hacia el armario, su mano temblorosa se posó sobre la cerradura. Héctor sacó una llave del bolsillo de su chaqueta y se la lanzó ordenándole que lo abriera. Ella tragó saliva y metió la llave en la cerradura. El armario se abrió y dentro había un vestido de novia blanco. Ana parpadeó, luego abrió la boca al darse cuenta de que había una mancha de sangre en el vestido. Héctor la miraba con ojos penetrantes preguntándole si ahora lo entendía. Ana comenzó a temblar preguntando si él la había matado. Héctor no respondió, se acercó y le agarró con fuerza los hombros diciéndole que si él fuera ella, olvidaría lo que acababa de ver. Ella intentó zafarse de sus manos pero él la sujetó con más fuerza, recordándole que era Ana, no Isabel, y que no lo olvidara. Ana miró el vestido manchado de sangre y luego los ojos fríos de Héctor, sabiendo que tenía que escapar de ahí, pero no sabía cómo. Esa noche Ana no podía dormir. Sus ojos permanecían abiertos, fijos en el techo, mientras su mente giraba sin control. Acababa de descubrir un secreto que don Alfonso había ocultado durante mucho tiempo, un secreto que, si no tenía cuidado, podría arruinar su vida para siempre. Pero incluso sabiendo la horrible verdad sobre Isabel, no podía hacer nada. En la madrugada, un golpe en la puerta resonó. La voz de Héctor se oyó desde afuera. Ana se incorporó sintiendo que todo le daba vueltas, preguntando qué pasaba con voz ronca. Héctor respondió con voz fría que el patrón quería verla. En el despacho de don Alfonso, Ana entró pero a diferencia de otras veces, esta vez sentía que estaba entrando a una habitación oscura y amenazante.
La tenue luz de la lámpara de escritorio iluminaba el rostro de don Alfonso, haciéndolo parecer aún más aterrador. Su voz sonó llena de suficiencia cuando le preguntó si ya lo había visto todo. Ana no dijo nada pero no apartó la mirada, preguntándole qué quería de ella. Don Alfonso explicó que quería que entendiera su papel, que se levantó y caminó hacia ella diciéndole que era una marioneta en sus manos, que la necesitaba no por ella sino porque era el reflejo de Isabel. Ana respiró hondo tratando de no dejar que el miedo la hiciera débil, preguntándole si no la amaba. Don Alfonso soltó una carcajada seca diciendo que el amor era un lujo, le dio una palmada suave en la mejilla explicándole que la necesitaba para mantener la fachada de una familia perfecta. Para que todos creyeran que su esposa aún estaba viva. Ana preguntó si entonces solo era una herramienta para él, y don Alfonso respondió exactamente, acercándose sonriendo con desprecio. Ana retrocedió sintiendo que el corazón se le rompía, diciéndole que no podía casarse con ella por amor. Don Alfonso se acercó explicando que el amor era un lujo y ella solo era un reemplazo de Isabel, una herramienta para ocultar sus secretos. Ana sintió como si le hubieran dado una bofetada, retrocedió mirándolo con odio y vergüenza diciéndole que era cruel. Don Alfonso le agradeció el cumplido sonriendo con desprecio, pero sus ojos no se apartaban de ella mientras le recordaba que no tenía derecho a desafiarlo, que había elegido ese camino y ahora debía aceptarlo. La noche siguiente Ana no podía soportarlo más. Todo era demasiado claro, ella solo era una pintura creada por don Alfonso, una imagen perfecta para encubrir sus crímenes. Decidió actuar. El miedo le recorría el cuerpo, pero no podía permitir que esto continuara. Cuando cayó la noche y todos en la mansión estaban dormidos, Ana salió sigilosamente de su habitación. Estaba decidida, tenía que descubrir la verdad sobre Isabel y tenía que escapar de ese lugar. Recorrió el pasillo abriendo con cuidado la puerta que conducía al sótano. No escaparás tan fácilmente de aquí, Ana, una voz sonó detrás de ella haciéndola sobresaltarse. Ana se giró y vio a Héctor en la entrada con la mirada fría, diciéndole que no quería hacerle daño pero que si seguía causando problemas, no le dejaría otra opción. Ana sintió un nudo en la garganta preguntándole si él también trabajaba para don Alfonso, si también era cómplice de todo lo que estaba ocurriendo. Héctor se acercó más y le apretó la muñeca preguntándole quién era ella para desafiarlo. Ana respondió con voz llena de rabia que la justicia, que no podía permitir que él y don Alfonso siguieran engañándola a ella y a los demás. Héctor se sorprendió pero no la soltó, diciéndole que era tan ingenua, que la justicia solo existía en los cuentos de hadas, que en ese mundo el más fuerte siempre ganaba. Ana apretó los dientes pero no se echó atrás, diciendo que entonces ella misma encontraría la justicia. Héctor sonrió con desprecio diciéndole que no lo lograría. Una hora después, Ana había llegado al sótano. La habitación bajo tierra era fría, con paredes húmedas y mohosas. Ana pasó entre estantes llenos de documentos, libros antiguos y objetos desconocidos, pero en el centro de la habitación un gran armario metálico llamó su atención. Ana se acercó buscando una llave. Una sensación extraña la invadía, como si alguien la estuviera observando. Abrió el armario y encontró un grueso expediente. Murmuró que allí estaba. Ana empezó a revisar las páginas, sus ojos se abrieron al ver documentos llenos de información sobre negocios ilegales de don Alfonso. No podía creer lo que veía, especialmente una carta corta que decía, si desaparezco, es porque he descubierto demasiado. Tomó la carta llena de miedo. Al final de la carta estaba la firma de Isabel. Ana no podía pensar con claridad, todo era demasiado evidente, Isabel había descubierto los crímenes de don Alfonso y posiblemente había sido asesinada para silenciarla. Después de pasar otra hora más, Ana regresó a su habitación llena de preocupación. No sabía qué hacer después, pero una cosa era segura, nunca más sería una herramienta en manos de don Alfonso. Tenía que escapar de esa mansión, tenía que encontrar la manera de liberarse y revelar la verdad. Pero se preguntaba si podría sobrevivir el tiempo suficiente para llevar a cabo su plan. Durante los días siguientes, Ana se sintió vigilada constantemente. Los empleados la miraban con una mezcla de lástima y temor. Elena continuó visitándola, siempre con advertencias susurrantes sobre los peligros que la rodeaban. Rodrigo aparecía ocasionalmente en el jardín, burlándose de sus intentos de escape y recordándole que don Alfonso nunca la dejaría ir.
Ana intentó varias veces encontrar una ruta de escape, pero cada camino estaba bloqueado. Se sentía como un ratón atrapado en una jaula de hierro, y el único que tenía el control de todo era don Alfonso. La mansión se había convertido en un laberinto sin salida, con muros altos y vigilancia constante. Una noche, desesperada y cansada de vivir en esa prisión, Ana decidió hacer un último intento. Esperó hasta que la mansión estuviera completamente silenciosa, luego se deslizó por los pasillos hacia una pequeña puerta que había descubierto al final del corredor. Era una salida que conducía al jardín trasero, un posible camino de escape. Pero justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, un grito estalló desde atrás: «No puedes irte, Ana». Se volteó y vio a Héctor y a varios hombres de don Alfonso parados detrás de ella. El golpe de la sorpresa la hizo tambalear. Héctor sonrió con malicia mientras se acercaba preguntándole a dónde iba, diciéndole que creía que podía escapar pero que era suya. Ana se sintió atrapada pero sabía que no tenía más salida, diciéndoles que no podía seguir viviendo así, que no permitiría que él y don Alfonso decidieran su destino. Héctor se aproximó, la tomó del brazo apretando con fuerza y le dijo que no podía escapar, que todo había terminado. Ana fue arrastrada al despacho del señor Alfonso, donde él estaba sentado en silencio mirándola con ojos fríos. «No puedes escapar, Ana», dijo don Alfonso. «¿Crees que puedes hacer algo para alejarte de mí? Eres mi esposa y siempre lo serás». Ana lo miró con voz cargada de rabia diciéndole que él no la amaba, que solo quería poseerla. Él sonrió con desprecio diciendo que el amor era un lujo que no necesitaba. Ana le preguntó entonces por qué hacía todo esto, y don Alfonso respondió con calma que por poder, que ella era solo una pieza en su juego. Héctor se acercó a Ana mirándola con desafío, diciéndole que no haría nada, que no la dejarían sobrevivir. Ana se sintió rodeada pero no podía dejar que todo terminara así. Estaba demasiado cansada, demasiado desesperada, y no quería caer en el mismo destino que Isabel. Con una mirada firme les dijo que no permitiría que continuaran con esto, que no moriría en esa casa. Y entonces algo inesperado sucedió. Justo cuando Ana sintió que no había salida, la policía irrumpió en la mansión. La puerta del despacho fue derribada y agentes uniformados entraron corriendo. Don Alfonso y Héctor fueron arrestados de inmediato. «No la lastimen», gritó Héctor mientras lo sacaban esposado, «ella es mía». «Sáquenlos de aquí», ordenó un oficial arrastrando a Héctor fuera del cuarto. Don Alfonso no pudo hacer nada, fue dominado por los policías que lo inmovilizaron. Ana observó todo sin poder creerlo. La policía había llegado. Suspiró con alivio mientras las lágrimas le corrían por el rostro, mirando a su alrededor dándose cuenta de que finalmente había escapado de aquella pesadilla. La policía irrumpió en la mansión como una ola violenta que se estrellaba contra el mundo tranquilo del señor Alfonso. Ana estaba de pie en medio del despacho con el corazón latiendo descontroladamente al ver entrar a los oficiales uniformados. Los guardias del señor Alfonso fueron detenidos de inmediato, y Héctor, que siempre había mostrado una confianza férrea, ahora solo mostraba pánico. El señor Alfonso, ese anciano poderoso que Ana alguna vez vio como un monstruo, ya no tenía poder. «Debe pagar por todo», se dijo Ana avanzando con una mirada llena de odio, aunque en el fondo también sentía cierto alivio. Aquella escena era casi irreal, finalmente la verdad había salido a la luz. «¡Alto!», gritó uno de los policías, «no te muevas». Ana miró a su alrededor, sus piernas temblaban pero no retrocedió. Se acercó a los agentes que estaban arrestando al señor Alfonso y su voz resonó con determinación: «Han llegado. Todo lo que he tenido que soportar será recompensado». El señor Alfonso se volvió hacia ella, el rostro pálido: «No puedes hacerme esto, Ana. No tienes derecho». Ana respiró hondo, negándose a dejar que él la hiciera dudar: «Usted es quien no tiene derecho. Ha vivido toda su vida en mentiras. Ahora es el momento de pagar». «No, Ana», gritó el señor Alfonso extendiendo la mano como si quisiera tocarla, «no lo entiendes». La policía lo sujetó de inmediato: «Ya no tiene que entender nada, señor Alfonso. Sus actos son suficientes para llevarlo con nosotros». Ana se giró sintiendo como se le quitaba un peso de los hombros. Finalmente la verdad había sido revelada. La escena dentro de la mansión había cambiado por completo. Todos los que vivían allí,
desde sirvientes hasta los guardias del señor Alfonso, estaban paralizados con los ojos abiertos de par en par por el miedo. En ese momento Ana vio a Elena, el ama de llaves, oculta en las sombras. Sus ojos estaban llenos de preocupación y asombro. Elena, dijo Ana llamándola, fuiste tú quien me ayudó, ¿verdad? Elena miró a Ana, su mirada cargada de culpa, no quería hacerte daño, Ana, pero yo tenía miedo. ¿Miedo de quién?, preguntó Ana sin comprender completamente el temor de Elena. Elena bajó la cabeza, su voz se volvió suave como si tratara de evitar la mirada de Ana, miedo del señor Alfonso. Era capaz de hacer cualquier cosa para proteger sus secretos. Ana se acercó a Elena extendiendo el brazo como para tranquilizarla, ya no tienes que tener miedo. Él ha sido arrestado y todos seremos libres. Elena no respondió, solo bajó la cabeza como si intentara redimirse en silencio. Una semana después, en la sala del tribunal, el señor Alfonso estaba sentado con los ojos evasivos, mirando a su alrededor. No he hecho nada malo, murmuraba tratando de mantener la calma mientras los testigos daban testimonio sobre sus acciones. Ana estaba sentada en la sala con la mirada fija en el señor Alfonso. Ya no creo que pueda engañar a nadie, señor Alfonso. No dejaré que escape de sus crímenes. Héctor, el cómplice del señor Alfonso, estaba sentado a su lado. Ya no tenía su actitud segura de antes, sus ojos estaban llenos de terror. Había confesado todo y bajaba la cabeza al escuchar a uno de los testigos hablar. Héctor, usted ayudó al señor Alfonso a encubrir todo, ¿verdad?, preguntó uno de los agentes. Héctor asintió, incapaz de negarlo, yo solo seguía sus órdenes, respondió con voz temblorosa. ¿Y por qué no se detuvo?, intervino Ana, sus ojos brillando en la sala. Pudo haberlo detenido desde el principio, pero no lo hizo. Dejó que todo llegara demasiado lejos. Héctor no pudo sostenerle la mirada, sintiendo el desprecio en los ojos de Ana, bajó la cabeza incapaz de decir una palabra más. La policía se acercó y arrestó tanto al señor Alfonso como a Héctor. ¿Qué nos están haciendo?, gritó el señor Alfonso mientras lo sacaban del tribunal. Sus gritos eran pura rabia y desesperación. Ana se quedó de pie observando todo. Ha terminado. Ya no puede hacerme daño. La policía lo subió al vehículo y se los llevó. La mansión, ese lugar que Ana alguna vez sintió como una prisión, ahora era testigo de la caída del mal. Al día siguiente, Ana estaba de pie en el balcón de la mansión mirando el vasto jardín. Todo había cambiado. Finalmente podía respirar, sentirse libre. Pero aunque la libertad había llegado, los recuerdos del señor Alfonso aún la perseguían. No podía olvidar lo que había vivido, pero al menos ya no tenía que vivir bajo su control. Se dio la vuelta y entró en la casa pensando que podía empezar de nuevo. Un mes después, Ana se mudó de la mansión, alejándose de aquel lugar donde había vivido tantos días oscuros. Comenzó una nueva vida, libre de los fantasmas del pasado. Ya no era una marioneta en manos del señor Alfonso, ya no tenía que fingir sonrisas ni soportar miradas posesivas. Por primera vez en mucho tiempo, Ana podía tomar sus propias decisiones y caminar por donde quisiera sin sentir que alguien la vigilaba. Un día, mientras paseaba por la ciudad, Ana vio a Elena. Estaba de pie frente a una cafetería como si esperara a alguien. Al ver a Ana, Elena se acercó apresuradamente. Ana, dijo Elena, su voz sonaba algo confundida, yo quería darte las gracias. Ana la miró, sus ojos eran más cálidos esta vez. ¿Gracias por qué?, preguntó. Por ayudarme a salir de la sombra del señor Alfonso, respondió Elena con una mirada llena de gratitud. Viví con miedo durante demasiado tiempo. Ana sonrió con comprensión, ya no tienes que tener miedo. Ahora todas podemos empezar de nuevo. Elena asintió, por primera vez en años sus hombros se veían relajados, como si un peso enorme hubiera sido levantado de ellos. Las dos mujeres se despidieron con una sensación de paz que ninguna había experimentado en mucho tiempo. Esa noche cayó y Ana se quedó sola en una calle tranquila de la ciudad. Levantó la cabeza y miró el cielo estrellado, sintiendo la libertad llenar su corazón completamente. Los días oscuros habían quedado atrás, sepultados junto con los secretos de la mansión y las mentiras de don Alfonso. El futuro se abría ante ella como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con colores brillantes y decisiones propias.
Ana recordó las palabras amenazantes de Héctor, las miradas frías de don Alfonso, los susurros fantasmagóricos que la habían atormentado durante tantas noches. Todo eso ahora formaba parte del pasado, un capítulo cerrado de su vida que nunca más tendría que revivir. Se había enfrentado al monstruo y había ganado, no solo para ella sino para Isabel y para todas las mujeres que podrían haber caído en las garras de ese hombre despiadado. La historia de Ana se había convertido en una de supervivencia y triunfo. Había comenzado como una víctima de las circunstancias, forzada a un matrimonio que no deseaba por la desesperación económica y la enfermedad de su madre. Pero a medida que descubrió la verdad sobre Isabel y los crímenes de don Alfonso, Ana había encontrado una fuerza interior que ni siquiera sabía que tenía. No había sido fácil. Cada noche en la mansión había sido una prueba de resistencia, cada conversación con don Alfonso una batalla por mantener su dignidad intacta. Las amenazas de Héctor, los secretos ocultos en habitaciones cerradas, los documentos que revelaban la verdad sobre Isabel. Todo había contribuido a forjar el carácter de Ana y a prepararla para el momento en que tendría que actuar. El descubrimiento del vestido de novia manchado de sangre había sido el punto de quiebre. Ana entendió que no era solo una esposa no deseada, sino potencialmente la próxima víctima de un asesino. La carta de Isabel, con su advertencia desesperada sobre haber descubierto demasiado, había confirmado sus peores temores y la había impulsado a actuar con urgencia. La investigación en el sótano, donde Ana encontró las pruebas de los negocios ilegales de don Alfonso, había sido un momento decisivo. No solo había descubierto la verdad sobre Isabel, sino que había encontrado la evidencia necesaria para exponer los crímenes del anciano. Esa información, aunque peligrosa de poseer, se había convertido en su salvación. Los intentos de escape habían fallado repetidamente, cada uno más desesperado que el anterior. Don Alfonso y sus cómplices habían creado un sistema casi perfecto de control y vigilancia. La mansión era efectivamente una prisión, y Ana había sido su prisionera no declarada. Pero su persistencia y su negativa a aceptar su destino habían sido cruciales para su supervivencia. La llegada de la policía había sido como un milagro, el resultado de investigaciones que se habían estado llevando a cabo en secreto. Las autoridades habían estado siguiendo las pistas de las actividades ilegales de don Alfonso durante meses, y la evidencia que Ana había descubierto había sido la pieza final del rompecabezas. El juicio había sido vindicativo pero también liberador. Ver a don Alfonso y Héctor reducidos a criminales comunes, esposados y llevados ante la justicia, había cerrado un capítulo doloroso de su vida. Sus confesiones y condenas habían confirmado lo que Ana había sospechado, que Isabel había sido asesinada por saber demasiado, y que ella habría corrido la misma suerte si no hubiera actuado. Elena, la ama de llaves que había vivido con miedo durante años, había encontrado también su liberación. Su gratitud hacia Ana era genuina, nacida del reconocimiento de que ambas habían sido víctimas del mismo sistema de opresión. La transformación de Elena, de sirvienta temerosa a mujer libre, era un reflejo del propio viaje de Ana. Rodrigo, el primo que había mostrado tan poco respeto por la situación de Ana, había desaparecido de la narrativa después del arresto de don Alfonso. Su actitud burlona y su falta de compasión habían quedado expuestas como lo que realmente eran, la crueldad de alguien que nunca había enfrentado verdaderas dificultades. La madre de Ana, Mariana, cuya enfermedad había sido el catalizador de todo el drama, había recibido el tratamiento médico necesario gracias a los recursos que Ana había conseguido después de la resolución del caso. La ironía no se lee. Escapaba a Ana, había entrado en el matrimonio para salvar a su madre, y al final había encontrado una manera de hacerlo sin sacrificar su propia vida. Ahora, caminando por las calles libres de su nueva ciudad, Ana reflexionaba sobre las lecciones aprendidas. Había descubierto que la verdadera fuerza no venía de la riqueza o el poder, sino de la determinación de no rendirse ante la injusticia. Había aprendido que incluso en las situaciones más desesperadas, siempre había una manera de luchar, de resistir, de encontrar la verdad. La experiencia la había cambiado profundamente. Ya no era la joven ingenua que había aceptado casarse con un desconocido por desesperación. Se había convertido en una mujer que conocía el valor de la libertad, que entendía los peligros del mundo pero también su propia capacidad para enfrentarlos. Ana sonrió al cielo estrellado, sintiendo una paz que no había experimentado en meses. He ganado, se dijo a sí misma, las palabras resonando con una fuerza tranquila y segura.
No había sido una victoria fácil, pero había sido completa. Don Alfonso estaba en prisión, Héctor también, y los secretos de la mansión habían sido expuestos a la luz. La historia de Ana se había convertido en algo más que una simple narración de supervivencia. Era un testimonio del poder del espíritu humano para superar la opresión, una demostración de que incluso las víctimas más vulnerables pueden encontrar la fuerza para cambiar su destino. Era una historia de justicia tardía pero real, de verdades ocultas finalmente reveladas, de mujeres que se apoyan mutuamente en tiempos de crisis. Mientras caminaba hacia su nuevo hogar, Ana llevaba consigo no solo los recuerdos de su ordeal, sino también la sabiduría ganada a través del sufrimiento. Sabía que nunca más permitiría que alguien la tratara como una posesión, que nunca más aceptaría el silencio como respuesta a la injusticia. Había pagado un precio alto por su libertad, pero ahora sabía exactamente lo que valía. El futuro se extendía ante ella, lleno de posibilidades que antes no se había atrevido a imaginar. Podía elegir dónde vivir, qué hacer, con quién pasar su tiempo. Estas decisiones, tan simples para algunas personas, eran preciosas para Ana porque conocía el valor de la autonomía personal. La luna llena iluminaba su camino mientras Ana se dirigía hacia la luz de una nueva vida, dejando atrás para siempre las sombras de la mansión de don Alfonso. Había sobrevivido, había triunfado, y más importante aún, había encontrado la fuerza para escribir su propia historia. La lección más poderosa de todo lo vivido era que incluso en las circunstancias más desesperadas, el espíritu humano puede prevalecer, la verdad puede emerger, y la justicia, aunque tardía, puede finalmente llegar.